Hola, hola a todas, a todos. Se van a ir integrando poco a poco los participantes, los escuchas. Vamos a ir empezando esta segunda mesa de este segundo simposio sobre el instrumento musical. En este primer encuentro latinoamericano de música y tecnología, transferencias aurales. En esta modalidad virtual. Quién sabe, igual el próximo año ya es presencial, pero ya veremos. Mucho gusto, bienvenidos a todos. Ya tenemos aquí a todos nuestros expositores. Vamos a dar inicio a esto. Tenemos aquí presentes a Iván Adriano, también a Ramsés Juárez, tenemos aquí a Miguel Ordóñez y a Salvador Soto. Y nos van a estar hablando sobre el instrumento musical, pero desde una perspectiva más desde la laudería acústica, eléctrica y cómo se experimenta en esta construcción. Cómo se está reflexionando también acerca de qué es un instrumento musical. Una continuación de lo que se estaba hablando en la mesa anterior, para los que estuvieron aquí. Y bueno, antes de empezar, vamos a recordarles que nuestro código de ética y convivencia, para mantener siempre un ambiente amable y respetuoso, que es de lo más importante para este encuentro. A ver si lo logramos pegar en el chat. De cualquier forma, les voy a dar lectura de él. Dice, Código de Ética y Convivencia en Transferencias Aurales es un encuentro que concibe la equidad, la inclusión y la escucha como ejes de convivencia. Nos interesa generar un espacio seguro, respetuoso, libre de acoso, discriminación y violencia para todas las personas, independientemente de su procedencia, ideología, edad, profesión, identidad de género y orientación sexoafectiva. Además, en Transferencias Aurales concibe el conocimiento, la creación y el desarrollo tecnológico desde una noción abierta y colaborativa. Consideramos la escucha y la compartición como aspectos centrales de nuestra comunidad. Partiendo de lo anterior, proponemos a los y les participantes del encuentro los siguientes criterios de convivencia. Respetar a todas, todos y todes, evitando cualquier acción que pueda ser interpretada como una forma de discriminación o violencia. Utilizar lenguaje inclusivo partiendo de la manera en la que cada persona desea ser nombrada. Ponderar la escucha y el diálogo por encima del discurso monológico. Evitar que una voz tape las voces de otras. Concebir cualquier palabra, idea o saber como valiosa y relevante, independientemente del circuito de legitimación en la cual se inscriba. Tratar a partir del diálogo respetuoso, buscando en todo caso que las diferencias produzcan diversidad y no separación obstructiva. Y también fomentar la libre compartición de la cultura, el conocimiento y la tecnología. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a esta primera mesa, a esta segunda mesa, que lleva título Experimentalismos en laudería acústica y eléctrica. Nuestro primer exponente es Iván Adriano Cetina Ríos. Él hace sus estudios de guitarra en la UNAM, una maestría en la Universidad Sorbona y un diploma en composición en el Conservatorio de Bolonia, en Francia. Durante su formación realizó estudios de especialización en Serbia, Cuba, Holanda e Italia. Se ha presentado en foros de México, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Como artista investigador, ha realizado una labor de conferencista en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Oviedo, en la Universidad Nova Lisboa, entre otras. Su tema de investigación son creación e interpretación musical, análisis y estética musical del siglo XX y XXI. Ha sido profesor de escritura musical con medios electrónicos en la Universidad de París, París Octavo, y de musicología en la Universidad de Lille. También realizó misiones de investigación para la Filarmónica de París y el IRCAM.
En el marco de su formación artística, ha participado en festivales en México, Israel, Rusia, Austria y Alemania. En el 2022 participará en el Encuentro Internacional de Musicología y Etnomusicología Epistemius, que tendrá lugar en Túnez. Actualmente realiza un doctorado en la Universidad de Sorbona. Pues bienvenido, Iván. Adelante, tienes el micrófono. Muchas gracias, Jos. Muy buenas tardes a todo el mundo. Que comparto. Bien, muy buenas tardes a todos en la Ciudad de México y en todos lados de Latinoamérica. Quisiera agradecer al Comité Científico de Transferencias Aurales, el primer encuentro latinoamericano de música y tecnología, por haber aceptado mi proposición de presentar este extracto, esta pequeña parte de mi trabajo de investigación en el marco de un trabajo doctoral. El tema de la investigación son las prácticas musicales contemporáneas de la guitarra eléctrica, y más particularmente las transformaciones de la interpretación y la composición de la tradición occidental entre los siglos XX y XXI. Un poco para hablar de la estructura de la presentación, voy a introducir en el contexto general, a muy grandes rasgos, evidentemente, y para poder atacar lo que interesa esta presentación, que son las concepciones pragmáticas de la guitarra eléctrica. Desde tres ángulos que concibo, que son la imagen real, es decir, la representación conceptual del instrumento, la evocación, que incluye una forma de teorización que no necesariamente pasa por la reflexión musicológica, y una tercera, que es la guitarra eléctrica entendida como problemática de la composición. Ok. Un poco los antecedentes. Bueno, desde la invención de la guitarra eléctrica se ha seguido una suerte de camino de renovación y estandarización de la factura y de las prácticas. Esto quiere decir que al menos hasta los años 60 y 70 el instrumento se ha mantenido en una estandarización, manteniendo al menos 3 o 4 modelos comerciales en una posición dominante en favor de otras formas de laudería y otras formas de elaboración de este instrumento eléctrico. Por otro lado, hay digamos, una convergencia entre la creación artística y la mercantilización globalizada a través de la industria musical. Es uno de los elementos que caracterizan este instrumento y por el cual pasa y atraviesa no solo las prácticas populares, sino la práctica de la música a través de la escritura musical, o como se entiende en Francia, la música culta. La mundialización de la cultura proveniente de los Estados Unidos e influencia de la cultura occidental. Es decir, que esto, claro que esto de algún modo inscribe mi proyecto en este encuentro, es no solo una influencia dominante, sino quizá una suerte de colonización del occidente por una cultura emergente a través de las prácticas populares, que es de Estados Unidos. Este estudio se centra entonces en el estudio de las funciones y las formas de apropiación de las prácticas occidentales de tradición escrita, lo cual quiere decir que no excluyo manifestaciones populares que pueden considerarse en un alto grado de sofisticación, como podría ser el jazz u algunas formas de manifestación del rock. Sin embargo, he querido limitar mi corpus a un repertorio muy particular, que es aquel que se inscribe en la tradición de la escritura musical a través de la notación. De modo que la aproximación de investigación pretende entablar, por un lado, la tradición de la musicología desde su aspecto histórico, analítico y estético, bajo el prisma de la antropología y la investigación artística. Es decir, que pretendo entablar elaborar un trabajo de teorización a través de una práctica encarnada o una práctica inmersiva, tanto de la interpretación como de la composición. Por el momento, visualizo 4 ejes históricos provisionales que no son lineares, sino que pueden justaponerse y hacer una suerte de retornos y avances. El primero es el origen, en el cual el instrumento se inventa y se aprende nuevas formas de técnicas instrumentales,
que le van a dar de un cierto modo una singularidad y lo van a demarcar de su antecedente directo, que es la guitarra acústica. Y esto se da en el seno de las prácticas populares, principalmente del rock, del blues y del jazz. La apropiación, que tiene que ver con las convergencias y hibridaciones que se dan a nivel formal, pero también a nivel de las prácticas interpretativas de la tradición musical y en función de la nueva cultura dominante. Por otro lado, hay una especie de desbordamiento, una superación de las identidades artísticas entendidas bajo la lógica del posmodernismo o las diferentes lógicas del posmodernismo y circunscritas a la globalización. Y finalmente, la proposición que consiste en una autonomía, un espacio transitorio que hace posible la emancipación del instrumento de su carácter de objeto de mercado para entablarlo en que está regido de un cierto modo por la industria musical global. De este modo, propongo que por su estado histórico y su configuración simbólico-ideológica, la guitarra eléctrica puede constituirse, como otros tantos instrumentos, como un artefacto útil a los nuevos caminos de la música, permitiendo la transformación del lenguaje musical más allá de las fronteras identitarias. Y de este modo inscribo mi trabajo en un eje que se centra o se focaliza en los estudios de la civilización occidental y sus prácticas artísticas. Bien, hablo a grandes rasgos de esta parte de mi trabajo que constituye el estado de la cuestión, el estado del arte. Para poder responder a la pregunta cuál es la imagen actualizada de la guitarra eléctrica en esta época contemporánea, propongo hacer una lectura de tres ejes. Por un lado, una concepción muy esquemática y reductriz de las concepciones de la música y de la guitarra eléctrica en la música popular, utilizando la música rock, el blues y el jazz como elementos dominantes, digamos, de esa presencia popular, y también de un desarrollo tanto de técnicas que le dan una especificidad al instrumento, como una relación de gesto, cuerpo, instrumento, cuerpo humano e instrumento, que se singulariza, y esto estoy hablando del blues, de otros instrumentos, o al menos del instrumento antecedente. Y la música del jazz, que encuentro hay una forma de estandarización frente a las exploraciones que se dieron en las prácticas de improvisación libre y el free jazz en años anteriores. De modo que en el segundo eje, que es el que voy a presentar hoy, me enfoco a las concepciones de la guitarra eléctrica en la teoría musical en Francia, aunque he abierto un poco el panorama a investigaciones que se han hecho en otros países, particularmente en los países centrales de Europa. Hago una revisión de los trabajos de investigación que se han realizado en la musicología francesa en torno a este instrumento, y hoy me focalizo en el discurso de los compositores, o esta forma de teorización pragmática que ocurre en la relación que hay entre el intelectual compositor, o que piensa la música para escribirla, y el instrumento. Y hay un tercer eje que no voy a abordar hoy, que consiste en la concepción de la guitarra eléctrica en el discurso de los intérpretes, en el cual he tenido que hacer una serie de investigaciones de tipo de campo, entrevistando diferentes guitarristas de diferentes áreas de Europa, no solo en Europa Central, sino en áreas partes, lo que llamo áreas periféricas, como son Israel, Rusia, México y otros países. Bien, a manera de introducción, este trabajo, la musicología en Francia se ha enfocado principalmente a desarrollar una reflexión de tono conceptual a partir de criterios organológicos. Quiere decir que ha investigado el desarrollo del instrumento por su factura, por sus elementos constitutivos, tratando de asir el fenómeno musical a través del instrumento y los conceptos que le pueden dar nombre. Algo que es muy tradicional en Francia. Sin embargo, los compositores expresan, como ya he dicho, en diversas ocasiones, ideas que emergen de la práctica musical compositiva. Y en ocasiones esta concepción, que no necesariamente es teórica, emerge como una forma abstracta centrada sobre una problemática de la composición. De modo que pretendo hacer una suerte de ataque indirecto al objeto de estudio. Bien, me hago tres preguntas. ¿Bajo qué formas la guitarra eléctrica se configura en el discurso de la teoría musical? ¿De qué conceptos se sirve este discurso para entenderla mejor? ¿Y qué aspecto de representación, que sea real o simbólico, se configura a partir de este discurso?
Para ello, como he dicho, hago un examen de los trabajos científicos y estudio de testimonios orales o escritos de compositores. Y entonces propongo la siguiente hipótesis. En el discurso de los compositores se configuran tres formas de concebir la guitarra eléctrica: una imagen real, de evocación y como problemática de la composición. La primera, imagen real. Para ello me sirvo del ejemplo de Jean-Claude Risset, uno de los pioneros de la música electroacústica, que a través de sus escritos ha expresado de manera directa el interés o un interés particular por la guitarra eléctrica y sus posibilidades en el avenir de la música electroacústica. Bien, para él este instrumento tiene un lugar privilegiado en otros instrumentos como las ondas Martenot o los sintetizadores en el plano del timbre, al punto que puede llegar a negar o a manifestar la dificultad de su caracterización debido a la diversidad y la heterogeneidad. Una de las particularidades de Risset es haber sustraído la connotación estereotipada de la distorsión, que le atribuimos principalmente a la utilización de la distorsión en la música de rock, para pensarla bajo el ángulo de la percepción y sus consecuencias transformadoras en el plano de la escucha. En este sentido, la guitarra eléctrica o el sonido distorsionado de esta será considerado como factores radicales, como una posibilidad a los caminos de la música contemporánea. Y finalmente señala el lugar del mercado en la evolución del instrumento, aunque él señala y declara que la evolución rápida de la tecnología y la lógica comercial impiden estabilizar la laudería electrónica. Subrayo es punto 2 y punto 4 porque en el punto 2, la dificultad de su caracterización, los trabajos recientes de musicología en torno a la guitarra eléctrica en Francia han hecho ya una labor de caracterización y conceptualización a partir de análisis de discursos verbales de músicos populares. Por otro lado, en cuanto al punto 4, se ha demostrado que el desarrollo, es decir, esta relación del desarrollo tecnológico y la lógica comercial, en realidad no han impedido la estabilización, sino al contrario, han de algún modo estandarizado la laudería electrónica. Bien, en el segundo punto, para el segundo punto, analizo la evocación, la guitarra a través del estudio de un movimiento estético llamado saturacionismo. El saturacionismo surge o emerge como una respuesta al movimiento igual de origen francés llamado espectralismo, que tiene origen en los años 70, 80. Este grupo, un grupo de 3 compositores que habrán escrito un manifiesto hace unos 10 años, lo concibe como un elemento estético, entendido como error, monstruosidad o violencia, como una referencia evocativa de la música popular, principalmente de la música rock, por su gesto subversivo, pero atención, no es un gesto subversivo musical en el sentido abstracto, sino es un gesto subversivo en la relación cuerpo del instrumento, cuerpo del instrumentista, que da, de cierto modo, una materialidad al sonido. Un segundo compositor, Rafael Sendo, trata de utilizar los instrumentos acústicos de manera inhabitual en el marco de una investigación sobre el exceso al interior del sonido, la saturación acústica del espacio frecuencial. Bien, estos 3 compositores coinciden en 3 puntos, que es, uno, utilización de los instrumentos acústicos para la imitación de los sonidos eléctricos, sobre todo en la dimensión de saturación. La segundo, la expresividad por medio del gesto físico hacia el instrumento. Y tercero, una noción de saturación total como ideal del sonido. Bien, estas 3 categorías corresponden, pienso yo, al universo sonoro simbólico de la guitarra eléctrica. Paso al tercer plano, es la guitarra eléctrica como problemática de la composición, donde la hipótesis consiste en decir que la guitarra eléctrica encarna 4 problemáticas centrales de la composición, que son, 1, la búsqueda de la singularidad del material, la imprecisión de la notación musical y el proceso de creación colaborativo, finalmente, para dar lugar a una inestabilidad del medio. Cuanto a la singularidad del material, que los compositores piensan que la adquisición de una singularidad artística pasa necesariamente por la búsqueda de la singularidad del material. Esto nos ha llevado a una suerte de fetichización de las técnicas extendidas o la utilización de la preparación como técnica de composición y ha dejado en segundo plano el desarrollo del lenguaje musical por sí mismo.
Una de las cosas que constato en la investigación es que pasar las fronteras del estereotipo instrumental, es decir, la utilización de citaciones explícitas de la música popular, sigue siendo un problema para los compositores cuando se trata de la guitarra eléctrica y sobre todo en las corrientes que pretenden la renovación del lenguaje musical y sus prácticas, cosa que no había ocurrido en los movimientos postmodernos. El segundo es el problema de la notación musical. Algo que revela la música. La guitarra eléctrica es la imposibilidad de la notación ni siquiera tradicional y la utilización de grafismo de la representación fiel de los sonidos emitidos por el instrumento. Las tentativas de la música electrónica por representar los sonidos electrónicos tampoco son suficientes para este efecto. Por otro lado, la precisión descriptiva de las técnicas instrumentales necesarias para la producción del sonido deseado por el compositor también se muestran ineficaces. Un ejemplo sería Pierluigi Villone, compositor italiano que, a pesar de la precisión en la notación, no solo en los 3 niveles que propongo, que son el pentagrama, la gráfica y los dibujos de descripción verbal del sonido, la dimensión oral de transmisión oral del conocimiento musical aún es mucho, mucho más amplio. La transcripción, tercer punto, la transcripción de gestos instrumentales portadores y elementos expresivos. Por esto, en el marco de una investigación contemporánea de nuevas relaciones entre el instrumento y el intérprete. Bien, de este modo hay una forma de hibridación a nivel de la escritura que integra el pentagrama, la gráfica, los dibujos y la descripción verbal del sonido o de la interpretación. Finalmente, en el proceso de creación, bien, en cuanto al proceso de creación, en la forma actual, al menos en la forma actual de la producción musical institucionalizada, el compositor se encuentra, digamos, en problemas o en problemática frente a la complejidad técnica y tecnológica que la guitarra eléctrica implica. Es decir, que en el intercambio entre el compositor y el intérprete siempre se limita a un número muy limitado de encuentros, haciendo difícil la posibilidad de profundizar la investigación sobre el instrumento. Es decir, que frente a otros instrumentos como la flauta, el violín o el oboe, que tienen una literatura referente a las posibilidades técnicas de los lenguajes contemporáneos, la guitarra eléctrica cuenta al menos con 2, escasos 3 textos no muy ambiciosos sobre esas técnicas, de modo que los compositores no tienen acceso a una información que no pase de otro modo que por el encuentro con el intérprete, que muchas veces se encuentra reducido. Pero, sin embargo, hay compositores que manifiestan encontrar en la guitarra eléctrica un ambiente colaborativo, un espacio de convivencia, de libertad y de responsabilidad artística. Bajo el marco de un imaginario sobre la música rock. De manera convencional, el compositor parte de técnicas instrumentales más o menos estandarizadas por métodos de instrumentación, como dije anteriormente. Esto no ocurre con menos frecuencia en la guitarra eléctrica. De este modo se manifiesta una suerte de frustración por la falta de control de material y la dependencia, sobre todo, hacia el intérprete en el proceso de creación, lo cual, dicho de paso, crea una suerte de proceso creativo de la parte del intérprete al crear nuevos materiales a través de este proceso de aprendizaje y dominio de las técnicas instrumentales que la guitarra exige a los nuevos intérpretes. Finalmente, hablo de la complejidad y la inestabilidad del medio. Creo que al menos en 3 puntos veo manifiesta esta complejidad, es decir, que lo que queda de manifiesto en la problemática de la guitarra eléctrica como problemática de la composición es el estado de estandarización o de institucionalización de la composición. De modo que los compositores esperan encontrar en los textos, en la literatura, las respuestas a las sonoridades, a los materiales que pueden ser utilizados en la composición y no se acceden a otro tipo de encuentros con el intérprete o con el instrumento en sí mismo. Finalmente, la falta de estandarización de los materiales sonoros capaces de producir estos sonidos constituye un tipo específico de problema compositivo. Y finalmente, con esto concluyo mi presentación,
Estas condiciones determinan parcialmente el acercamiento afectivo del compositor hacia el instrumento, hacia la obra y su relación con el intérprete. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy interesantes estas reflexiones en esta relación, ¿no?, de instrumento, compositor y esa búsqueda de ese ambiente colaborativo, convivencia, libertad. Muchas gracias por tu ponencia. Los que estén escuchando aquí, vayan preparando sus preguntas. Vamos a hacer una sección de preguntas, comentarios, interacción con los ponentes al final de las ponencias. Ahí vayan apuntándolas, no se les olvide. Bueno, vamos a continuar con Ramsés Juárez Callejas. Él es egresado de la Facultad de Música de la UNAM, donde se graduó con mención honorífica de la licenciatura en clavecín bajo la dirección de Eunice Padilla. Posteriormente cursó la maestría en interpretación musical, graduándose también con honores. Actualmente cursa el doctorado en tecnología musical en la misma institución. Fue becario del programa Creadores Escénicos del FONCA durante el año 2014 con un proyecto de difusión del clavecín. De 2017 a 2019 impartió la asignatura Historia del Canto Coral en la Universidad de las Américas, Puebla. En 2018 fue ponente del Cuarto Congreso Latinoamericano de Iconografía Musical en la Ciudad de México. Asimismo, se ha presentado tanto como solista como con diversos grupos de música antigua en las principales salas de concierto del país. En 2014 incursionó en la construcción de clavecines, actividad que desarrolla paralelamente en su vida artística y académica. Y bueno, pues, bienvenido, Ramsés. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, para comenzar, voy a compartir esta presentación que había preparado. Y justamente, bueno, el tema es el primer y el segundo renacimiento del clavecín. ¿Por qué es importante hablar de un renacimiento de este instrumento? Para ello, hay que considerar que durante el siglo XIX el clavecín entra en un periodo de latencia. Con el advenimiento del piano, el clavecín, bueno, pasa a un plano, es desplazado. Por lo tanto, durante el siglo XIX prácticamente desaparece, ¿no? O sea, existen algunas prácticas, ahora sí que individuales y apartadas, en donde el clavecín pues se sigue manejando, pero desaparece de la práctica musical principal. Y es justamente a inicios del siglo XX que empieza a recuperarse, pero no en la manera en cómo se concebía el instrumento durante el siglo XVIII y XVII, sino que a inicios del siglo XX, en la primera mitad, los clavecines históricos, bueno, con históricos me refiero a aquellos que se utilizaron en el barroco y se construyeron en esa época, eran considerados como instrumentos rudimentarios y subdesarrollados. Entonces, para poderlo traer de nuevo a la vida musical, pues se buscó modernizarlo. Y esta modernización se lleva a cabo a través de la premisa en la cual se modifican los materiales, la disposición y el diseño del instrumento con un supuesto objetivo de mejorarlo. Entonces, a diferencia de los clavecines que se utilizaron en el barroco, estos instrumentos cambian de forma físicamente y asimismo, al cambiar su estructura y la técnica a través de las cuales fueron construidos, también cambia su sonoridad. Aquí en la presentación les comparto estas imágenes de los clavecines que se utilizaban justamente en la primera mitad del siglo XX. Del lado izquierdo tenemos un clavecín Pleyel. La compañía Pleyel fue la primera compañía en construir clavecines nuevamente durante el siglo XX. Y del lado derecho tenemos un clavecín Neubert. Estos instrumentos tienen muchos elementos que se les dotó a partir de la tecnología que se había desarrollado durante el siglo XIX en la construcción de pianos. En este otro ejemplo, en esta otra fotografía, tenemos a la clavecinista y pianista polaca Wanda Landowska. Esta clavecinista fue una figura fundamental para la difusión de estos instrumentos. Ella era la que utilizó estos instrumentos, la que pidió que se diseñaran, y bueno, ella difundió el uso de estos instrumentos modernizados propiamente en todo el mundo. Y bueno, ¿cuáles fueron los elementos a partir de los cuales se modernizaron los clavecines? En primer lugar, algo muy, muy peculiar y que justamente es plenamente identificable como un elemento proveniente de la industria del piano, es que se integra una plancha de acero para estabilizar la afinación. Como ya había mencionado, los clavecines originales, los clavecines históricos, se consideraban como instrumentos, pues, poco desarrollados, hasta cierto punto obsoletos. Se consideraba que no aguantaban la afinación, que no podían mantenerse afinados durante un tiempo considerable. Y por lo tanto, se les añade esta plancha de acero.
Por otro lado, se le añaden pedales para agilizar la registración. En el clavecín se tienen diversos registros, que son posibilidades tímbricas y sonoras en el que el instrumento tiene, y que son recursos que los intérpretes utilizamos para poder, digamos, desarrollar el discurso musical de las piezas que se interpretan. Pero en los clavecines históricos, los registros se cambiaban a través de palancas manuales. Esto, obviamente, a inicios del siglo XX les parecía algo poco desarrollado y se consideró que añadiendo los pedales se podía hacer una registración más efectiva, mucho más rápida, en la cual nunca había que despegar las manos del teclado para poder cambiar los registros. Y finalmente se modifican los materiales y las dimensiones con un supuesto ánimo de aumentar la sonoridad. En cuanto a los materiales, estos clavecines modernizados, muchos eran construidos con triple o con aglomerados, lo cual es totalmente distinto a los instrumentos históricos donde se utilizaba madera sólida. Supuestamente estos nuevos materiales, el triple, los aglomerados, los plásticos, eran materiales más estables. Usualmente, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, la madera sólida tiende a expandirse y contraerse con los cambios de temperatura, con los cambios de humedad. Entonces, esta supuesta deficiencia de la madera sólida se subsanaba con estos nuevos materiales que en teoría no tendrían por qué expandirse y contraerse, y ya dando como resultado un instrumento más sólido. Sin embargo, estos nuevos materiales crearon instrumentos más pesados que no podían moverse ni vibrar con la misma eficiencia que lo hacían los instrumentos históricos, y por lo tanto su sonoridad se veía en muchas ocasiones reducida. Aquí en estas imágenes podemos ver claramente esta plancha de acero en un clavecín de la marca Pleyel. Esta plancha de acero, como ya había comentado, buscaba estabilizar el instrumento. A diferencia de un piano, las cuerdas de un clavecín son muy, muy delgadas. En los clavecines históricos, estas cuerdas nunca llegan siquiera al milímetro de grosor. Los calibres son muy delgados, o sea, los más delgados son de 0.008 milímetros. Y por lo tanto, la tensión total que ejercen sobre la caja del instrumento nunca es tanta que requieren una plancha de acero. Obviamente en un piano ciertamente la plancha de acero es un elemento estructural muy importante, pero en el clavecín provocó un efecto contraproducente. En lugar de, más bien, bueno, por un lado, no ayudaba en gran cosa a la afinación, pero además esta plancha de acero hacía más rígido el instrumento y por lo tanto restaba sonoridad al mismo. Estos instrumentos se difundieron mucho en las grabaciones. El timbre que producía era muy fácil de grabar por el equipo que se tenía en aquel entonces. Y por lo tanto, al escuchar grabaciones con estos instrumentos, pues parecieran que son muy sonoros. Sin embargo, cuando nos acercamos a estos instrumentos hoy en día y tocamos en ellos, realmente la mayoría son muy poco sonoros. El timbre es un timbre metálico, es un timbre más cerrado. En ocasiones he escuchado que hay gente que lo compara con el timbre de una guitarra eléctrica. Y bueno, ciertamente este no era el ideal sonoro que se había concebido durante el siglo XVII y XVIII. Por otro lado, bueno, aquí podemos observar los diversos pedales que se le incorporaron al instrumento. Los instrumentos que menos pedales llegaron a tener eran 3 y el ejemplo máximo fueron 11 pedales. En este caso tenemos 7 pedales. Cada uno de estos pedales accionaba alguno de los registros. La mayor parte de los clavecines que se construyeron en esa época tenían 2 registros de 8 pies que suenan a la octava estándar, un registro de 4 pies que suena una octava más arriba, y muchas veces tenían un registro de 16 pies que sonaba una octava más abajo. Entonces, con estos pedales se podía distribuir qué registro sonaba, en qué teclado y de qué manera podía sonar simultáneamente. A veces, en algunos modelos se podía accionar solo la mitad del registro, de tal manera que producía un sonido menor, y en otras ocasiones se podía incorporar una especie de sordina, que hoy en día se le dice registro de laúd. No es precisamente muy auténtico el sonido del laúd, pero bueno, es un efecto sonoro que tiene el clavecín. Y todo esto era controlado a partir de los pedales, con el objetivo de que durante el espacio en que se estaba tocando una pieza, el intérprete no tuviera que dejar de tocar en ningún momento y pudiera hacer los cambios tímbricos que... Creo que estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, Ramsés.
Entonces, lo que les estaba comentando, ¿alcancé a explicar lo de los pedales? ¿Una pregunta? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, continuando. Además del cambio a la adición de la plancha de acero o de los pedales, se cambiaron los materiales y el diseño del mecanismo. En el clavecín, el mecanismo consiste justamente en un saltador que posee un plectro al final que rasga las cuerdas. En los clavecines históricos, los saltadores estaban hechos de madera totalmente. En cambio, en la primera mitad del siglo XX, los saltadores cambian el material totalmente y también en muchas ocasiones cambia el diseño. Aquí podemos observar una serie de saltadores Neupert que están hechos totalmente de metal, además de ser un cuerpo cilíndrico. Estos saltadores poseen tornillos en la parte de arriba y en la parte de abajo que permiten hacer ajustes pequeños, ya sea a la distancia que el plectro rasga la cuerda o la altura a partir del final de la tecla hacia la cuerda. Por otro lado, tenemos una serie de saltadores Hammer, hechos de plástico, de baquelita, igualmente con tornillos para poder ajustar la distancia del plectro. Y finalmente, algunos constructores de estos instrumentos modernizados sí llegan a utilizar saltadores de madera, pero le hicieron adiciones de tornillos de ajustes. Todos estos tornillos buscaban hacer un instrumento que fuera más fácil de regular, más fácil de ajustar. Sin embargo, el efecto fue contraproducente. Al tener más tornillos, al tener más posibilidad de hacer ajustes por parte de los dueños de los instrumentos, lo que sucedía es que en realidad se desajustaban con mayor facilidad. Entonces, todos estos elementos de modernización fueron contraproducentes, a pesar de que estaban buscando reivindicar el instrumento, incorporarlo al siglo XX, justamente después de toda la revolución industrial y de la industria de manufactura del piano, no funcionó para el clavecín. Tenemos que los principales productores de estos instrumentos fueron alemanes, fueron compañías alemanas. En este caso, los principales fueron la compañía Neupert, Hammer, Wittmeyer, Sassmann. Sin embargo, también participaron algunos constructores estadounidenses como John Challis y Eric Hertz. Estos constructores no construyeron clavecines en serie como las compañías alemanas, sin embargo, también incorporaron estas mismas modernizaciones a sus instrumentos. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevos actores dentro de la construcción del clavecín, y es por eso que se considera como un segundo renacimiento. Estos nuevos constructores buscan recrear la sonoridad de los clavecines originales, y para poderlo lograr, consideraron que era necesario recuperar el diseño, los materiales y las técnicas de construcción que se utilizaban en el barroco durante los siglos XVII y XVIII. Es muy interesante este proceso porque a lo largo de la historia, casi siempre lo que sucede es de que hay una evolución, una innovación o una modernización del instrumento musical, ya sea en sus materiales, en las técnicas o en el diseño del mismo. Y sin embargo, este segundo renacimiento del clavecín nos plantea un fenómeno contrario. En lugar de continuar con este avance, esta modernización propuesta por los constructores de clavecines modernizados, nos plantean tornar la mirada al pasado y recuperar esta tecnología, estos diseños de construcción de clavecines. Es un fenómeno muy interesante que no se da muy frecuentemente, pero en este caso se volvió ahora sí que la manera como hoy en día se siguen construyendo los clavecines. Aquí podemos ver en primer lugar que estos instrumentos recrean, propiamente se busca recuperar los diseños. Se siguen los mismos diseños que se utilizaron en el barroco y además se recupera un elemento muy importante que son las escuelas de construcción de clavecín. Aquí tenemos del lado izquierdo un clavecín estilo flamenco de 2 teclados y del lado derecho un clavecín estilo italiano de un solo teclado. Esto, ¿por qué es importante? En cada país y en cada época se construyeron clavecines de manera distinta, con diferentes posibilidades musicales, con diferentes recursos sonoros, con diferentes timbres. Y esto es algo que en la primera mitad del siglo XX se desechó, no se hizo. En realidad, estos constructores, al modificar el diseño, descartaron totalmente la influencia de las escuelas nacionales de construcción. Y es hasta la segunda mitad que este elemento tan importante se recupera. Y bueno, estos nuevos constructores abandonan el uso del triple y los aglomerados, y sobre todo en los costados y en la tapa armónica del clavecín, que es justamente donde se genera el sonido. Además, abandonan el uso de cuerdas entorchadas, cosa que sí habían hecho los constructores
de clavecines modernizados, estas cuerdas entorchadas resultaban en un mecanismo mucho más pesado. Y por último, más bien antes de eso, recuperan asimismo el cambio de registros a través de las palancas manuales y se quitan los pedales. Se recupera el uso de saltadores totalmente de madera y sobre todo sin tornillos o mecanismos de ajustes. Finalmente recuperan las dimensiones y las proporciones de los instrumentos históricos con el fin sobre todo de recuperar la sonoridad, recuperar el timbre de esos instrumentos. Aquí tengo unas fotos de unos saltadores totalmente de madera, como se vuelven a construir hoy en día y como eran en los instrumentos del barroco. Se puede observar que no hay en ningún momento tornillos, no hay ningún otro mecanismo de ajuste. El saltador es simple, sencillo y en la eficiencia con el que fue diseñado desde los siglos XVII y XVIII. Este fenómeno de la construcción historicista de clavecines inicia en Estados Unidos a partir del trabajo de Frank Hobart y William Dowd. Estos dos constructores observaron que los instrumentos originales no producían el sonido y no se parecían a aquellos que estaban construyéndose a la primera mitad del siglo XX. Y curiosamente, en Alemania, de manera paralela y sin saber del trabajo de estos dos constructores, Martin Skowronek desarrolla este mismo tipo de trabajo en Europa. Ahora, un elemento muy importante para nuestro país y que tiene relación con Martin Skowronek es que justamente uno de sus discípulos, Martin Seidel, fue el primer constructor de clavecines historicistas en México. Hoy en día, los constructores de clavecines que estamos activos en México, seguimos estos ideales de construcción historicista, buscando recrear la sonoridad y las posibilidades musicales de los instrumentos del barroco. Aquí tenemos unas fotografías de William Dowd en su juventud, en su edad madura, y el frontispicio y el teclado de uno de sus clavecines franceses de 2 teclados. Por otro lado, una fotografía de Martin Skowronek, de Frank Hubert, y desafortunadamente no pude encontrar una fotografía de Martin Seidel para este encuentro. Sin embargo, sus instrumentos se encuentran en una gran cantidad de instituciones y de músicos profesionales, bueno, de clavecinistas profesionales en el país. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ramsés. Muchas gracias por esta ponencia. Muy interesante todo ese desarrollo, ¿no? Como cada particularidad se iba definiendo un poco más, hasta que este resurgimiento, ¿no? Para recuperar esos sonidos. Y es creo que ahora lo que estás haciendo, ¿no? Justamente estás construyendo tu cabeza. Muchísimas gracias. Increíble. Y disculpen la interrupción. No hay ningún problema. Va, pues perfecto. Vamos igual. Para las que tengan preguntas, comentarios para Ramsés, vayan guardando sus preguntas. Igual las pueden ir dejando en el chat y al final las retomaremos, o si prefieren al final en la ronda de preguntas tomar la voz, prender su cámara, su micrófono y así podremos ir conversando. Pues seguimos ahora sí, con Miguel Ordóñez. Platico un poquito de él. Él nació en la Ciudad de México, guitarrista clásico, egresado de la Escuela Nacional de Música. Desde el 2004 es profesor de las asignaturas de armonía al diapasón y guitarra para las carreras de etnomusicología y educación musical en la Facultad de Música de la UNAM. Se ha presentado como guitarrista en diversos foros nacionales e internacionales y su quehacer musical se ha dividido entre la música popular y académica. Fue ganador del programa de artes por todas partes que el gobierno de la Ciudad de México otorga a proyectos artísticos independientes. Eso fue en 2007. Y recientemente se ha centrado en las posibilidades sonoras de la guitarra electroacústica. Cursó la maestría en tecnología musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la tesis La configuración de las tecnologías musicales, un diálogo entre productores y usuarios. Es autor de varios artículos relacionados con la tecnología musical y sus obras para guitarra 21 grupos de 2019 y 4 estudios modales del 2018 fueron editados por la Facultad de Música de la UNAM. Pues bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues también aquí aguardo mis preguntas porque están muy interesantes las ponencias. Voy a compartir pantalla. Entonces, les comentaba que es un poco sobre tratar de ver al instrumento o abogar por ver al instrumento musical como un artefacto tecnológico, ¿no? Entonces,
así se llama mi presentación, el instrumento musical como artefacto tecnológico. Entonces, considerar el instrumento musical como artefacto tecnológico es situarlo dentro de una problemática, dentro de un problema significativo para la filosofía de la ciencia, que sería el papel que tienen los artefactos en las prácticas científicas y en la producción de conocimiento. Ello contrasta con la forma usual de pensar a los instrumentos musicales, donde se asocian a la ejecución y la creación musical, más que a su papel en la formación de propósitos, valores y conocimientos. Pero lo primordial es que ver al instrumento como trabajo tecnológico nos permite reflexionar sobre la relación interactiva entre el cambio musical y el cambio tecnológico. Un diálogo que es muy complejo, que transforma tanto a los instrumentos como a las prácticas musicales. Se argumenta que el instrumento musical es diferente al artefacto tecnológico porque tiene mucho más que ver con el deseo y la imaginación que con la articulación de problema-solución. Así, se piensa que la invención organológica no está condicionada por sus problemas o por un fin establecido con anterioridad. En cambio, los artefactos están creados intencionalmente para resolver un problema, necesidad o deseo que se presenta en la vida cotidiana. Desde el hacha hasta el automóvil, los artefactos están siempre acotados en sus propiedades físicas y su función por una cuestión que resolver. Sin embargo, las grandes invenciones tecnológicas como la aviación o la grabación sonora surgieron sin tener una aplicación clara. Los hermanos Wright pensaron en el avión como un deporte y a Edison le pareció que grabar y reproducir música reducía al fonógrafo a un simple juguete. Pasarían 10 años desde su invención hasta que la industria musical se diera cuenta del potencial de la grabación como un medio para conservar y transmitir la música. Así, no siempre la invención tecnológica tiene un fin previo y claro, ni está aislada de los deseos o la imaginación, sino todo lo contrario. Su producción y diversidad es fruto de la inventiva y de la cultura. Por otro lado, la invención y transformación de los instrumentos musicales implica un problema técnico y una comprensión profunda de las habilidades y los conocimientos musicales. Resolver qué tipo de materiales y ensamblajes son los adecuados, las exigencias ergonómicas que permiten una mejor interacción con el ejecutante, ampliar el rango dinámico, tímbrico o tesitura, una mayor precisión sonora, una mayor afinación, etcétera, representan retos técnicos mayores para quienes lo producen y diseñan. Así, la tecnología musical, como cualquier otra tecnología, está vinculada a fines, ideas e intereses de los diversos contextos de práctica, lo que le da su existencia y su significado. Poco parecido a lo que estaba hablando Ramsés, ¿no? En el campo de la práctica científica, y en especial de las ciencias naturales como la física, la biología, la química, etcétera, los instrumentos tecnológicos son muy importantes porque la mayoría de las investigaciones teóricas están vinculadas a lo que se pueden hacer, están vinculadas a lo que pueden hacer los artefactos, o sea, a lo que se puede conocer y a lo que pensamos que son fenómenos que existen. Ello supone que la base tecnológica de la invención científica se implica en el conocimiento, teorías y modelos de la ciencia al indicar los límites de lo posible en los procesos y los resultados experimentales. Este estrecho vínculo entre tecnología y teoría científica hace difícil determinar hasta qué punto la carga teórica de las observaciones
están basadas en los propios instrumentos o hasta dónde los artefactos son resultado de las propias afirmaciones teóricas. La generación de conocimiento científico es en parte producto de los instrumentos que lo demuestran, pero al mismo tiempo, como dice el filósofo Gaston Bachelard, los instrumentos son la materialización de las teorías. En resumen, tenemos aquí pues, un problema epistémico y ontológico, que es definir hasta qué punto los conocimientos se relacionan con los objetos mismos de la realidad. Esto ha llevado a considerar que el artefacto no es un medio pasivo y transparente, sino parte central de esto que se llamaría una red discursiva de representaciones, sistemas experimentales, disciplinas académicas y programas institucionalizados que median nuestra interacción con el mundo. De manera similar al instrumento científico que valida las afirmaciones teóricas en el terreno de la experimentación empírica, en la música existen también estas redes discursivas que dan forma a las prácticas y los conocimientos teóricos. En ella, en estas redes, la producción y control del sonido por parte del instrumento musical es un factor central que contribuye de manera significativa a dar forma a las teorías musicales. Por ejemplo, el monocordio permitió hacer ciertas demostraciones a partir de longitudes de una cuerda como representación visual y sonora de los intervalos. La teoría musical se concibió como el dominio audible de las proporciones numéricas que explicaban los fenómenos y el orden universal. Al menos hasta la comprobación empírica que hizo Vincenzo Galilei en el siglo XVII. Por otra parte, la guitarra barroca y su innovación funcional de realizar acordes rasgueados, así como la codificación de esta nueva práctica en el alfabeto, fue central para la radical transformación del lenguaje musical en el siglo XVI, es decir, en el establecimiento de la tonalidad, de pasar de la modalidad a la tonalidad, y ofrece evidencia de la influencia que la guitarra barroca ejerció sobre los orígenes del bajo continuo. De manera similar, el piano moderno anima a hacer otras demostraciones que ayudan a establecer la difusión y la aceptación plena del sonido del temperamento igual, las triadas y la notación como una unidad que pone en primer plano ciertos aspectos importantes de la música tonal. En todos estos ejemplos hay una doble función del instrumento, como herramienta y como medio que da forma al pensamiento musical. Así, el tipo de música que se puede representar y el potencial que se puede desarrollar está ligado a los medios visuales y auditivos de representación. El monocordio, digamos, es lo epistémico dentro de una red discursiva que se enfoca en la música en términos de intervalos. Por otra parte, el fuerte epistémico, digamos, de la guitarra barroca está ligada a un universo musical que conceptualiza las triadas no en términos de estructuras interválicas, como el monocordio, sino en términos de entidades perceptivas. Finalmente, el piano es la comprobación auditiva de la viabilidad del sonido del temperamento igual y tiene una íntima relación con la lógica de la representación visual de la notación. Entonces, reconocer el poder de los objetos materiales en contraste con las ideas y los conceptos como fundamento del proceso de adquisición de conocimiento nos lleva a comprender que este siempre está situado, siempre está en un contexto y
relativo a un conjunto de usuarios y es fuertemente pragmático. Perdón. En las prácticas científicas, los instrumentos tienen un papel relevante en la elaboración de conocimiento al permitir construir y fundamentar afirmaciones, ciertas afirmaciones teóricas que permiten estudiar y dan sentido a los fenómenos del mundo, como el caso de la termodinámica y la aerodinámica. Primero son los inventos y después son las teorías. Entonces, no solo la ciencia piensa con o en sus aparatos, como señala Bachelard, sino también la música, especialmente la música. Así, el instrumento musical es un participante activo en el conocimiento que emerge, en los conocimientos que emergen de la interacción con la práctica real. El instrumento, al producir sonido, también produce conocimiento musical. Aceptar el papel que tienen los instrumentos en la construcción epistémica y ontológica de las prácticas musicales permite una mejor comprensión de los valores y fines de las tradiciones musicales, así como de los resultados creativos y los conocimientos teóricos y habilidades que producen. Ello contribuye a reflexionar y valorar la diversidad de tradiciones musicales, es decir, de la música clásica, la música antigua, la música popular, sea el rock, el jazz, lo que sea, la música experimental, de vanguardia, ¿no? En sus maneras de hacer y de crear música. En un mundo donde la innovación tecnológica dinamiza los fines, los conocimientos y los valores de las prácticas musicales, es importante que la educación musical tenga un fundamento teórico sobre la tecnología que le permita enfrentar, asimilar y reflexionar sobre los cambios acelerados que transforman al medio musical y sobre todo que le permitan cumplir su función de producir músicos acordes a esta nueva realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Qué interesante intervención. Cómo también se van entrelazando todas las ponencias que hemos tenido hoy. Esta forma de pensar el instrumento musical que ya es parte de, pues sí, del pensamiento de nosotros los músicos, ¿no? Porque ya no somos solo músicos, tenemos que ser investigadores, constructores, lauderos, programadores, desarrolladores, ¿no? O sea, ya es toda una gama en la que nos tenemos que introducir ahora como músicos. Muchas gracias, muy interesante. Igual, seguramente va a haber muchas preguntas al final, entonces, por favor, apúntenlas que sí les vamos a dar palabra. Bueno, vamos con nuestro último exponente de esta mesa. Vamos a darle la bienvenida a Salvador Soto. Él también nació en la Ciudad de México. Estudió 2 años de la carrera en etnomusicología en la Escuela Nacional de Música. También estudió la carrera de restauración de instrumentos de cuerda pulsada en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Manuel del Castillo Negrete. También ha participado en la restauración de diversos instrumentos de las colecciones del Museo de Antropología Nacional, del Museo Nacional de las Culturas, del Museo Nacional de Historia. También participó en la restauración del órgano de la iglesia de Santuario Mapete en el estado de Hidalgo y restauró el órgano de la iglesia de Zapotitlán, Lagunas, en el estado de Oaxaca. Ha estado dedicado mayormente a la construcción de instrumentos históricos desde la Edad Media hasta la actualidad. También ha incursionado en la construcción y restauración de diversos instrumentos folclóricos de distintos países, tanto de Hispanoamérica como de otras partes del mundo como Japón, China, Corea, Kazajistán, Irán, Marruecos, entre otros.
Aparejado a esto, ha formado parte de distintas agrupaciones musicales, interpretando principalmente música folclórica y música antigua. Pues bienvenido, Salvador, tienes Gracias. el micrófono. Gracias. Pues hola, mi ponencia le nombré de instrumentos informales. Que yo sepa, este término de instrumentos informales lo acuñaron el grupo de humor musical Lelutier, este grupo argentino, y me surgió pues el nombre por tratar de definir qué es un instrumento formal en todo caso, o qué es un instrumento informal. Con todo lo que se ha dicho en el transcurso del día podemos ver que cualquier cosa puede ser un instrumento musical y puede ser un instrumento formal. Todo depende del contexto en el que se use y cómo se utilice. Bueno, en este contexto de la tecnología, yo les voy a hablar un poco de lo que yo hago. Bueno, tiene que ver un poco con en lo que comentaba hace rato Ramsés, de recuperar técnicas antiguas y de basarse también en la historia para poder recrear un instrumento de épocas pasadas. En algunos casos contamos con los instrumentos, pero en otros no. Por ejemplo, los instrumentos medievales, tenemos que recurrir mucho a la iconografía para poder recrear esos instrumentos y hacer un instrumento funcional. A veces nos podemos basar, bueno, yo en lo particular me baso mucho en instrumentos del folclore, como se menciona en mi semblanza, porque ahí, aunque no tenemos instrumentos que sobrevivan de la Edad Media, tenemos algunos cuantos ejemplos, pero son muy poquitos. Pero en la música folclórica se conservan muchos ejemplos de instrumentos que se usaron desde el medievo y después digamos, se dejaron de usar en la música académica, pero en el folclore se han seguido usando. Así es como tenemos, por ejemplo, el uso de liras de arco en varias partes de Europa, de diversos tipos de rabeles en Turquía y en otros países, que son exactamente como están en las representaciones de tratados medievales o de misales, etcétera, de documentos o de representaciones en las tallas de los pórticos de los templos o en los retablos, y podemos ver que son los mismos instrumentos prácticamente. Además se resuelven algunas incógnitas si uno ve la representación iconográfica del instrumento, ve que, por ejemplo, no tienen diapasón los instrumentos. Entonces, ¿cómo se tocaban? Bueno, seguramente se usaban algunas técnicas que se siguen conservando en la música folclórica, como es el caso de, en lugar de pisar las cuerdas, por ejemplo, solo rozarlas con las uñas. Bueno, les voy a ir mostrando algunos ejemplos de mi trabajo. Y voy a empezar por algo que tiene que ver con la tecnología, cómo también se van incorporando adelantos tecnológicos a la construcción de instrumentos. Les voy a mostrar primero un laúd de reciente fabricación, que es un instrumento de fábrica. Bueno, aquí les enseño el detalle, digamos, más notable del instrumento, que es la roseta. Esta roseta está tallada con láser. Igual el adorno del clavijero, y es un instrumento de bastante buena factura para ser de fábrica. Sin embargo, es intocable porque la altura del instrumento, de las cuerdas, no permiten su adecuado funcionamiento. Tiene una falla muy grave, que es que no está bien hecho el ensamble de la caja con el brazo, y eso hace que el brazo se haya vencido. Entonces aumenta mucho la acción del instrumento, al igual que el puente es muy alto. Bueno, ahora les voy a mostrar un trabajo. Esta roseta, ahí se ve un poquito. Esto está hecho a mano, está hecho con papel. Como ven, es un trabajo bastante complicado. Bueno, pues está muy bien hecho. Eso no le va a añadir nada al instrumento. Se puede hacer con láser o a mano y va a funcionar igual. El problema es que este instrumento no funciona porque no está bien hecho estructuralmente, no por su decoración. Su decoración y sus acabados están, digamos, bien, salvo en lo funcional. Y hay una cosa que yo digo: la música antigua tiene que ser tocada con instrumentos nuevos. ¿Por qué? Porque el instrumento en su momento fue nuevo. Entonces, si nosotros tocamos música antigua con instrumentos antiguos, no estamos realmente aproximándonos al sonido real,
porque la madera con el paso del tiempo y estas contracciones y expansiones que sufre tanto con la humedad como con el calor hace que su estructura se vaya modificando. Así es que un instrumento que ya tiene 100, 200 o 300 años no va a sonar igual que cuando estaba nuevo. Entonces, tocar violines, por ejemplo, barrocos, tratar de tocar un instrumento antiguo, pues no reproduce el sonido. Esa es una cuestión curiosa, pues, que hay que analizar. Ahora, en cuanto al uso de la tecnología, se pueden hacer, pues sí, muchas inclusiones en este mundo de la laudería, y nos puede servir mucho para simplificar el instrumento y no preocuparnos por ejemplo, detalles como el que les mencionaba hace rato del laúd. Por ejemplo, ahora les muestro este instrumento, que no es más que un pedazo de madera con unos trastes incrustados, una maquinaria muy sencilla, y que es un requinto jarocho eléctrico. Entonces, como ven, no tiene ni siquiera caja. Y esto solo lo conectamos a un amplificador y ya funciona perfectamente al volumen que queramos. Y con los procesadores que hay ahora, pues se le puede sacar mucho provecho a la sonoridad. Y otra vez hablamos de la formalidad o informalidad del instrumento. Eso cada quien lo definirá. En la primera ponencia que hubo en el día hablaban del uso de diversos materiales también. Y sí, en la laudería tradicional se prefieren ciertas maderas, ciertas maderas para ciertas partes del instrumento. Y sí, una buena madera nos va a permitir trabajar con mayor comodidad y tal vez lograr un mejor resultado al final del instrumento, pero eso no lo garantiza, no es solo la materia que se use, sino cómo se usa y cómo es la pericia del laudero a la hora de conocer el material, y esto solo se logra con mucha práctica, pero al final no se puede garantizar al 100% el resultado. Uno se mueve en un ámbito donde puede garantizar un cierto nivel de funcionamiento, pero al final no sabemos cómo va a resultar hasta que no le ponemos las cuerdas al instrumento. Bueno, voy a mostrar otro instrumento que es muy curioso. Es un violín hecho con una lata. Esto no es diseño mío, esto lo copié de internet porque me gustó mucho. Y funciona bastante bien. Está un poquito desafinado, pero voy a tocar un poquito para animar la sesión. Bueno, como ven, funciona bastante bien, y según en el contexto que se usa, pues bueno, podemos aprovechar su sonoridad característica. Gracias por los aplausos, público conocedor. Bueno, estos instrumentos que, bueno, como le digo, yo me dedico más a los instrumentos más académicos, digamos, pero estos instrumentos me dan mucho descanso y mucha impulso para seguir adelante, buscando nuevas maneras de expresión. Como mencionaba en mi semblanza, me he dedicado a la construcción de instrumentos folclóricos de hace mucho. Es lo primero que construí. Este es un charango hecho con un caparazón de quirquincho altiplánico. Esto es curioso porque a mí me regalaron un charango que no servía, ocupé la concha y bueno, hice este instrumento. Está un poquito desafinado también, pero bueno. A hacer funcionar al instrumento, y lo hice de manera muy rústica, tratando de no está ni siquiera barnizado el brazo, los trastes no son trastes, son pedacitos de lámina, para que sea un instrumento más rústico, que tenga ciertas características que a mí me gustaban en ese momento, y que también es tecnología, como decía el compañero de la exposición pasada, que se van incorporando elementos tecnológicos para darles que nos van ayudando a nueva expresión. Otros instrumentos folclóricos un poquito más lejanos es, por ejemplo, este es un churanguís setar o setar churanguís. Churanguís se le llama cuando tiene esta combinación de la tapa, que es una parte piel y otra parte madera. Es entonces un churanguís setar. Hay un churanguís tambur que es un poco más grande y que lleva
todas las cuerdas dobles. Este tiene 3 órdenes de cuerdas, los 2 primeros simples y el tercero doble. Este, por ejemplo, es uno de esos instrumentos folclóricos que se pueden, de los cuales se puede echar mano para reproducir instrumentos medievales. Por ejemplo, en las cantigas a Santa María hay un instrumento que se llama baldosa, que es muy similar en su construcción, en su morfología. Bueno, pues este es el Xurangui Setar, eso que toqué es una cantiga Santa María justamente. Yo no sé tocar música persa, pero bueno, funciona muy, como pueden ver, funciona muy bien y está basado en diseños originales, solo que hecho con maderas mexicanas. Es caoba y palo escrito la tapa, de granadillo el diapasón y las clavijas y el puente. Y yo, combinando el charango y el xuranguís, hice este. Este se llama charanguís. Es un charango, pero con la caja como de xuranguís. Tiene también piel y madera, ¿no? Y cuerdas metálicas. Bueno, eso es una pequeña muestra de cómo suena el charanguís. Creo que ya se me va acabando el tiempo, ¿verdad? Queda un poquito. Bueno, bueno, eso es, por ejemplo, combinar instrumentos de distintas culturas y hacer una cosa simpática que funciona y que puede ser un instrumento formal o informal según se quiera, ¿no? ¿Qué otras cosas les muestro? Bueno, aquí tengo otro instrumentito. Este es una cuchara de las que se usan para mover el mole, a la cual le puse una tapa de piel. El tiracuerdas es otra cucharita. Las clavijas son unas palitas para untar salsa o mantequilla o lo que se quiera. Y está afinado por cuarta y tercera, por cuarta y quinta, digo. Y se puede tocar como instrumento, es un instrumento de arco. Bueno, vamos a mover un poquito el poquito. Otra cantiga Santa María. Bueno, eso es un poco de lo que es mi trabajo. Y finalmente les voy a mostrar uno de mis más recientes creaciones. Que también he incursionado en la... Esto fue... Bueno, lo perdimos, creo. Oh, qué triste, bueno. Igual si se reincorpora, que nos muestre, ¿no? Porque a mí me dejó picada. Entonces, esperemos que así sea.
justo en el momento más álgido, ¿verdad? Nos está tocando. Y bueno, vamos entonces a pasar a... No se reintegró, ¿verdad? Vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, pueden dejarlas en el chat o prender sus cámaras y utilizar el micrófono, levantar la mano y les vamos a ir dando la palabra. Si tienen alguna pregunta para los expositores del día de hoy. Y Iván, sí, tienes la palabra. Sí, primero que nada, muchas gracias a los expositores, fueron muy interesantes y agradezco haber compartido con ustedes esta mesa. Tengo una pregunta para Salvador Soto, pero esperaré que llegue. Es a Ramsés. Si has considerado, me preguntaba si habías considerado en tu investigación examinar el lugar de la amplificación en la tradición historicista de la práctica del clavecín, en el entendido que al menos algunos ejemplos de los más significativos se muestran dependientes del proceso de amplificación y de postproducción musical, que hacen de alguna manera como una especie de extensión organológica de la práctica del clavecín histórico. No entendí bien tu pregunta. O sea, Sí, de la en tu amplificación de los investigación, clavecines. sí, en tu investigación en torno al clavecín, habías integrado o considerado examinar el lugar de la amplificación, el lugar que tiene la amplificación y la postproducción musical en la práctica historicista del clavecín. En el entendido que intérpretes, digamos, que practican la interpretación histórica, se muestran dependientes al sistema de amplificación y de postproducción para la generación de interpretaciones históricas. Dependientes, eso me parece muy interesante. En general, bueno, todos los intérpretes, la mayor parte de los clavecinistas, y bueno, que estamos adscritos a la interpretación históricamente informada, raramente usamos amplificación. En general, digo, con excepción de cuestiones de grabación, que bueno, o sea, es otro aspecto distinto a la interpretación amplificada, rara vez se amplifica el clavecín, a menos que sean espacios muy, muy grandes. Sí. Pero no he abordado mucho el aspecto de la amplificación del clavecín, puesto que no es fácil, por un lado. Generalmente, digo, a menos que se cuente con un equipo de micrófonos muy sofisticados, el clavecín es difícil de amplificar. Casi siempre el resultado es una sonoridad pobre y un poco caricaturesca del instrumento. Y por eso es que no he ahondado en ese aspecto. Sí, es justo en ese aspecto donde lo mencionaba, porque, digamos, intérpretes como Jordi Sabal o Les Florissant, que tienen acceso a sistemas tecnológicos muy avanzados, se pueden permitir la utilización de una amplificación, digamos, que de un cierto modo canoniza la interpretación histórica y la vuelve dependiente, por otro lado. Y digo esto porque quizá no había pensado, es verdad, que en la práctica del concierto, en espacios adecuados, no es necesario, pero en las grandes salas de concierto donde estos intérpretes, digamos, representativos se presentan, no pueden prescindir de la utilización de la amplificación, al menos en ese contexto, pues. Y me preguntaba si había alguna consideración en ese aspecto. Es muy interesante lo que planteas. En realidad, digamos, no es como el primer sitio al que el pensamiento del intérprete historicista vaya. En general, justamente como una de las premisas es buscar recrear aspectos de la interpretación, no solamente en cuanto a la técnica instrumental, sino al resultado sonoro del conjunto. Bueno, en general, uno no requiere de amplificación. Es muy interesante porque no hay investigación en ese sentido. La amplificación y el clavecín se ha remitido mucho al aspecto de la música contemporánea, la música de los siglos XX y XXI. De hecho, hablando de los clavecines modernizados, encontramos modelos donde incluso las pastillas
del micrófono, o sea, el medio de amplificación están incorporadas al instrumento. De hecho, aquí en la Ciudad de México, en la sala Olin Jolis hay un clavecín donde justamente tiene sus enchufes para poderlo conectar al sistema de amplificación. Pero es algo muy propio del siglo XX y no tanto de las prácticas historicistas. Perfecto. Sí, muchas gracias a los dos. Vamos a dar la palabra a Ariadna. Tienes la palabra. Gracias. Felicidades a todos. Tengo varias preguntas, voy a tratar de ser rápido. Primero, nada más quería comentar que me parece muy interesante cómo la problemática que plantea Miguel se relaciona en esta cuestión de pues que un poco la música está supeditada a cómo funciona la tecnología del instrumento. Me parece que se relaciona bastante con lo que tú también comentaste, Iván, ¿no? Como acerca de cómo la tecnología de la guitarra funciona de una forma y cómo los compositores pues se encuentran en esas como disyuntivas porque bueno, no sé, no voy a andar más en eso, pero un poco eso me parece que es interesante cómo esos dos temas se relacionan. A Iván, te quería preguntar, si tú para esta problemática que planteas acerca de que los compositores tienen dificultad en entender cómo funciona bien la guitarra eléctrica a la hora de pues, proponer cosas creativas, si tú tienes planteado o tienes como un objetivo diseñar alguna especie de como de método, alguna forma de trabajo que pueda funcionar para evitar estos problemas. Eso, también mencionaste algo en relación a que ¿cómo se dice? Al papel del intérprete como una cuestión expresiva, o más bien como la gestualidad del intérprete como recurso expresivo. Quería saber si puedas dar un poquito más en eso. Y también quería preguntarle de una vez las voy a soltar todas. Le quería preguntar al señor Salvador si a usted le interesa generar algún tipo de documento o de, ¿cómo se dice? Pues sí, de archivos sobre los instrumentos que hace, quizá no solo en relación como a las cuestiones técnicas, sino también a la parte creativa, ¿no? Que implica todo ese proceso de construcción. Y felicidades a todos y gracias. ¿Me permito contestar? Sí, claro, adelante. O si quieres, Miguel, puede. No, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por las preguntas. Sí, en torno a la primera, la dificultad de la composición. Mira, en realidad, primero, la problemática de la guitarra es manifiesta, al menos en los tratados desde el siglo XIX. En el Tratado de Orquestación de Berlioz se presenta la problemática de la guitarra, donde es casi pareciera de hoy. Quien no toca la guitarra no compone adecuadamente para el instrumento, dado que tiene diferentes digitaciones que pueden ser escritas de un modo similar, y también por la, digamos, riqueza del tímbrica del instrumento. Digamos que a esto añado que durante el proceso de estandarización de la guitarra clásica se empobreció de algún modo la práctica de la utilización de timbres, diferentes sonoridades, digamos, lo que llamamos timbre en el argot de la guitarra, porque en el siglo XIX había proposiciones, incluso teóricas a nivel teórico, de exploración de ruidos, exploración de sonoridades diferentes en función de una imitación de la orquesta. Entonces, no hay una proposición como tal. Quizá la tendencia de los compositores de música contemporánea a tener una aproximación empírica que tiene más o menos, digamos, tiene sus consecuencias más radicales en compositores como Lachenmann, y que aún ahora se desarrollan, es, digamos, una solución. Crea otras problemáticas a nivel de la interpretación, pero al menos, digamos, para decirlo en pocas palabras, el compositor que toca el instrumento tendrá muchas más probabilidades de hacer una obra cuya relación, notación, interpretación sean al menos bien cerradas. Y en cuanto a tu segunda pregunta, la gestualidad del intérprete, lo digo en palabras muy breves, sí hay una discusión, quizá con eso respondo, hay un debate en torno en los intérpretes de guitarra eléctrica de esta tradición musical, que consiste en aceptar, digamos, la utilización de gestualidades expresivas como lo encontramos en el rock
o en el jazz, ¿no? La gestualidad que arriba no solo en la utilización del cuerpo, sino también de la gestualidad visual, digo, del gesto. Eh, o no, es decir, hay intérpretes que reivindican la posición de poder usar el gesto musical y hay otros que prefieren mantenerse al margen de la tradición de la guitarra clásica, en el cual se neutraliza de algún modo, y no solo de la guitarra clásica, en general, al menos hasta el siglo XIX y XX, la tradición occidental que neutraliza la utilización del cuerpo como medio expresivo de la música, aun cuando el cuerpo en sí mismo es portador de elementos expresivos en el plano musical y extramusical. Salvador, ¿quisieras responder también la pregunta de Ari? Bueno, no, bueno, tomo algunas fotos de algunos procesos y de bueno, de mis instrumentos cuando los termino. Generalmente documento más las restauraciones. Las construcciones ya casi no las documento más que el final. Pero las restauraciones sí, porque bueno, ahí sí hay diversos procesos que solo se hacen en ese caso, ¿no? En cada caso es particular. Y respecto a otra pregunta que hay de Adelina Amparán, estoy en eso de hacer talleres. Si quiere, le doy mi correo electrónico. Aquí va a aparecer. Y bueno, ahí se puede poner en contacto conmigo. Y ya le avisaré de algún curso. Más tal vez para el próximo año que ya esté más relajado esta cuestión de la pandemia, ya podamos hacer algo al respecto. Y no sé si nada más termino con lo del organito que le estaba mostrando. Sí, por favor. Entonces, ¿quieres? Ahí, si quieres, poner un poquito para atrás yo. Me voy a parar un poquito para que se vea. Se va a ver un poco más pequeño, pero bueno. Entonces, les decía, es un órgano diatónico. Es de do a la. Y tiene si bemol. Y bueno, así funciona. Entonces, bueno, pues muchas gracias por invitarme a este evento y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Realmente nos dejas impactados, creo, a todas y todos. Bueno, continuemos con las preguntas. Renzo, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Jos, y muchas gracias a los ponentes de esta sesión igual. Un tema igual que es relevante justamente en poder comprender igualmente las técnicas culturales en cuanto a nuestra génesis como protésicas, digamos, en la evolución como especie humana. En ese sentido, mi pregunta va relacionada a la ponencia de Miguel respecto a lo que él llamó artefacto e instrumento, ya que en cierta medida para mí el artefacto tiende a ser un instrumento en tal cual porque justamente se convierte en esa extensión del cuerpo, ¿no? Y tiene una funcionalidad como tal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no existe ninguna diferencia entre lo artefactual y lo instrumental. Y entonces mi pregunta va hacia de qué manera él observa esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre artefacto e instrumentalidad. Y en cierta forma también entender que lo instrumental y entender justamente los objetos técnicos como algo instrumentalizado, también nos lleva hacia un campo de alineación de alguna manera, ¿no? Como mencionaba Simondon en su tesis sobre los objetos técnicos, ¿no? Él decía, entendamos no los objetos como algo instrumentalizado para llevarlo solo a un fin, sino un fin específico como tal, sino entendamos los instrumentos técnicos, los objetos técnicos como tal, como una co-constitución nuestra, ¿no? Una co-constitución respecto a también cómo nosotros como relaciones y operaciones también somos parte constitutiva de aquello, ¿no? En nuestra evolución, como dije, como especie, como tal, ¿no? Es un poco esa es mi duda respecto a entre la separación entre artefacto e instrumento
desde el plano ontológico, obviamente, que mencionó Miguel, y epistémico también, ¿no? Como también mencionaron los ejemplos anteriores de respecto a los instrumentos que crea e inventa, y igual tiene esa relación entre cuerpo, órgano, extensivo. Eso, y muchas gracias nuevamente por el espacio. Perdón, Miguel, antes de que contestes la pregunta, les vamos a dar un enlace que lleva a la lista de asistencia de esta mesa para los que deseen una constancia. Acuérdense que hay que cumplir con cierto porcentaje de asistencia, entonces ya se las pasó ahí, gracias Andrea, para que se vayan registrando. Ya, perdón, Miguel, tenías la palabra. Sí, gracias Renzo, gracias por tu pregunta, ¿no? Yo creo finalmente que no hay ninguna, yo desde mi perspectiva no creo que haya ninguna diferencia entre un artefacto tecnológico y un artefacto musical, ¿no? Yo creo que concebir una tecnología y que prevalezca y que se arraigue y que pase de esto que decía Schumpeter de una invención a una innovación es en el fondo una batalla cultural. No es en el fondo una batalla por cómo está hecho el instrumento que, digamos, las características físicas de un artefacto o de un instrumento musical, claro, son muy importantes, ¿no? Porque permiten, es un espacio de posibilidades para hacer cosas, ¿no? Pero el que el instrumento tenga un desarrollo, prevalezca y genere una institucionalización, ¿no? Que permita su uso, pues eso depende más de un contexto social, histórico, cultural, de valores, ¿no? Yo creo que digamos, el artefacto se define justamente como eso, ¿no? Como una estructura física, ¿no? Pero con una intención de uso. Digamos, es esta, por esa naturaleza dual, ¿no? Claro, es un objeto, pero es un objeto que no está hecho en la naturaleza. No te lo encuentras como un árbol, como, ¿no? Una piedra, ¿no? Sino es un artefacto, pero a la vez su función, su utilidad, está hecha a partir de un contexto, ¿no? Es esta naturaleza dual la que lo vuelve tan complejo y lo vuelve tan interesante, ¿no? Como el problema que decía Ramsés de clavecín, ¿no? El clavecín no se puede separar, o sea, finalmente se hace toda esta intento por generarle un clavecín, con ponerle un cuadro de acero muy interesante, pero no se puede separar de su tradición, ¿no? De su significado, ¿no? Que es la música antigua. Entonces, lo que hace es retomar otra vez el contexto donde tiene sentido, donde tiene uso, ¿no? Para volver a resignificarlo, ¿no? Me parece eso muy, muy interesante. Igual digo, hablando de la guitarra eléctrica, digamos, también es un instrumento muy interesante porque es el primer instrumento donde no hay, ¿cómo decirte? No hay un sonido acústico en sí mismo, ¿no? Digamos, es ponerle quitar la caja acústica y convertir el instrumento en pura señal, digamos, en una interfase, ¿no? Para volverse un instrumento donde su sonido se va a construir. Es un poco lo que dice Troco y Pinch en su artículo sobre el sintetizador, ¿no? ¿Cómo vendes un instrumento que no tiene un sonido en sí mismo? ¿No? Digamos, ¿no? Y donde la construcción de lo sonoro pertenece a cada uno de los instrumentistas, ¿no? No es lo mismo el sonido de Eddie Van Halen que el sonido de Eric Clapton, que el sonido de David Gilmour, que el sonido de, no, si me entiendes, ¿no? De Steve Vai. Cada uno genera su... Entonces, en ese sentido, digamos, es que el artefacto, o sea, el artefacto, para que adquiera sentido, hay que verlo, como dice Simondon, ¿no? En un contexto de práctica y ver justamente esta doble vía, ¿no? Del compositor o del intérprete hacia el instrumento, pero también este diálogo que se establece del instrumento, del artefacto, hacia los valores, hacia las prácticas y hacia los propósitos de los propios músicos, ¿no? Esto es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y coincido contigo, ¿no? En lo que estás
comentando sobre Simondón, porque esto es lo que él más o menos plantea ahí, ¿no? Según entiendo yo, ¿no? Buenísimo. Muy bien. Vamos a continuar. Estas intervenciones están muy interesantes. Bueno, vamos a seguir con Hegel. Pedrosa, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. En general, tengo como una serie de preguntas para Iván. Primera, si nos podría compartir un poquito más sobre el marco referencial de su investigación, sobre soltar algunos nombres de los compositores, o a lo mejor de esta esfera que tiene dificultades, ¿no?, para la notación de la guitarra eléctrica, y por otro también en el ámbito que a lo mejor no se expuso, del rock, jazz y blues, como nombrar algunas personas que tomó en consideración, incluidos como estos guitarristas que hablaba de las esferas periféricas. Y una última inquietud es sobre el tratamiento que hay en la guitarra eléctrica, en, digamos, estas esferas que pertenecen al ámbito de la música popular, pero al mismo tiempo se están solapando hacia el ámbito de la música académica. Y pienso, pues, ejemplos de exploración electroacústica, tal vez como Fenes, que manipula demasiado el ámbito tímbrico, si bien no tiene un interés como tal, no son ejecutantes, sino compositores de anotar las interpretaciones. Creo que discursivamente ahí hay algo interesante, quería saber si les había tomado en consideración, o también como Miles Okazaki, que tiene una amplia investigación sobre la guitarra eléctrica y distintas posibilidades postonales, incluidos también como lógicas en programación dentro de Pure Data. ¿Y qué consideraciones tiene al respecto como de estas prácticas? Miguel, muchas gracias por las preguntas interesantes, las tres. Voy a tratar de responderlas brevemente. En el marco referencial, los compositores, bueno, en realidad la revisión se hace desde que aparece en la partitura, digamos, convencional del occidente, es con Stockhausen en Gruppen. Ahí suceden tres compositores, Luciano Berio, Nilsson Bohr, un compositor sueco, que escribe primero una lógica dodecafonista y después va hacia una tradición más de tipo postmodernista, utilizando elementos explícitamente referenciales a la música popular y concretamente al rock. De ahí, bueno, en realidad hay un gran movimiento de composición de guitarra eléctrica en el movimiento espectralista, al menos en la primera generación, compositores como Grisset, como Murail, Dufour, y todos esos compositores, incluyendo Betsy Jolasco, una compositora cuya pieza, el séptimo episodio, no se conoce, pero que sin embargo forma parte probablemente del repertorio más innovador de la época. Estoy hablando de los años 80. Esto en las composiciones para guitarra solista. Está también, bueno, las piezas recientemente descubierta de Morton Feldman, de los años 60, que es la primera obra para guitarra solo. Integro también la no utilización de la guitarra eléctrica en casos como Luigi Nono, cuya reivindicación política se opone, y ya en esos escritos con Luciano Berio y Luigi Nono se dan cuenta de esta americanización del occidente a través del grupo de Nueva York en Darmstadt, de modo que hay un movimiento que se opone. Entonces, tanto Feldman como Luigi Nono me sirven como contraejemplos de los movimientos postmodernistas que se dan en diferentes parámetros. En diferentes, hay gente que se acerca más al rock, que se acerca más... Hay mucho, la lista sería enorme en términos de compositores. Ok, en cuanto al segundo, de la referencia al rock, jazz, blues, lo que justamente quería hacer era descentralizar la visión histórica dominante de las publicaciones musicológicas y etnomusicológicas de la guitarra eléctrica en el ámbito popular, que se centran en el desarrollo del instrumento,
a nivel histórico en el desarrollo de los aspectos tecnológicos o de su sistema de amplificación, e incluso en el desarrollo histórico a partir de los guitarristas, de modo que evidentemente hice un estudio enfocado a los guitarristas, digamos, más conocidos, pero era para centrarme en al menos 2 elementos o 3 elementos de la música popular que no están considerados en la lectura histórica tradicional, que son, por ejemplo, la utilización de una especie de armamento tecnológico, para utilizar las palabras, de imposición cultural o de expansión cultural de una nueva identidad, que es la identidad de los Estados Unidos, que está en curso al menos hasta los años 60 y que pienso se da luz en los movimientos del rock, con figuras como Jimi Hendrix, etc. Entonces, hago una lectura de ese dispositivo, digamos, cultural. También hago una lectura de la figura del Guitar Hero, que funciona como, que retoma o hace una hibridación de la figura del virtuoso del siglo XIX con la figura del héroe. Figuras como AC/DC, Eddie Van Halen, el de Metallica, ahora no recuerdo el nombre, se me escapa, porque no es parte de mi investigación, pero obviamente lo integro en el universo conceptual. Entonces el objetivo era descentralizar esa visión tradicional de la historia de la guitarra eléctrica a través de los guitarristas o del instrumento en sus 3 dimensiones, de modo que al menos abordo otro tipo de lecturas. Obviamente sería una plática aparte. Y en cuanto a la exploración electroacústica, es un buen punto. Justamente yo creo que se va a quedar corto el proceso de investigación, porque al menos ahora que estoy estudiando la historia de la música electroacústica, estoy tratando de identificar referentes donde la utilización de la guitarra eléctrica se manifieste, como lo es ahora en esta figura de dispositivo. Se utiliza como objeto ¿cómo se llama? Objeto generador, que se ha utilizado en el arte sonoro, que la tradición de la electroacústica lo está utilizando como una interfaz de creación de señal y después de tratamiento. De modo que la tradición electroacústica la estoy considerando, pero difícilmente voy a poder abarcar, al menos, o sea, quizá la parte histórica sí, puedo ver en Pierre Henry, por ejemplo, Pierre Henry, que utiliza la guitarra rock como referencia. Vi unos compositores de los años 70 que la utilizan en la tradición de la música acusmática, pero no creo que llegue a las manifestaciones más contemporáneas, porque creo que sí se integran en la lógica de la música electroacústica y la música acusmática, pero bajo la lógica que ya estoy concibiendo es objeto generador. Buenísimo. No sé si respondo a las preguntas. Sí, bueno, y también te quiero preguntar, ¿tu investigación es posible acceder a una lectura de ella? Hay una conferencia que tiene el IRCAM sobre la tradición de la música, digamos, la utilización de la guitarra eléctrica en los compositores espectrales. Por el momento no he hecho ninguna publicación, al menos relacionado con la guitarra eléctrica, y pronto, supongo, espero, se publique la tesis, digamos, en un año. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a dar rápidamente la palabra a Enrique Schadenberg, por si tienes tu pregunta lista. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la instancia y la organización, pero para ir directo a la pregunta y no gastar más tiempo, quisiera preguntarle a Miguel, bueno, igual aprovechar de decirle que muchas gracias particularmente por su ponencia, fue muy interesante, muy detonadora de nuevas preguntas, y quisiera preguntarle por una palabra que vi en su presentación, que era el concepto de agencia artefactual. Si podría comentar quizás un poco sobre ello, o si quisiera como compartirnos algo más antes de terminar. Sí, cómo no. Bueno, la agencia artefactual es un problema también un poco sobre la existencia, ¿no? Sobre las cuestiones ontológicas de los artefactos, ¿no? Porque, digamos, parecería que la agencia solamente lo tienen los individuos, ¿no? O los seres, ¿no? Entonces, generar agencia
o reconocer agencia en los artefactos es como darle ciertas características a los artefactos como si fueran individuos, ¿no? Entonces esto marca un problema ontológico, ¿no? Pero, digamos, cuando uno habla de agencia artefactual se refiere a la idea de que los instrumentos permiten, ¿no?, ciertas posibilidades, ¿no?, o condicionan ciertas acciones en las personas, ¿no? Digamos, un artefacto te permite hacer ciertas cosas o te hacen proclive a hacer otras y inhibe otras, ¿no? Digamos, eso es un poco la agencia artefactual, ¿no? Esta capacidad que tienen los objetos para permitir formas de hacer, ¿no? E incluso se van a trascender en formas de pensar o de representación de la realidad, ¿no? Entonces, digamos, eso sería un poco la agencia artefactual, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver, si tú haces una canción en piano, seguramente saldrá algo distinto que si la haces en guitarra, ¿no? Porque el instrumento te permite o te predispone a hacer ciertas cosas, ciertas actividades que otro instrumento te llevarían hacia otro sentido, ¿no? Digamos, esta es un poco así, de rasgos, la noción de agencia artefactual, ¿no? Es genial. Vamos lamentablemente a dar término a esta mesa, no sin antes recordar algo muy importante que hemos estado invitando a todos los participantes de este encuentro, que es justo invitarlos a contribuir en unas memorias colectivas que las llamamos Mnemocine, justo de transferencias aurales, que es una cápsula del tiempo colectiva en la que podemos compartir los trabajos, las cartas, recomendaciones, ideas, herramientas y todo tipo de material diverso que consideren significativo para esta comunidad. Y en eso también pues incluye todo lo que se ha preguntado, ¿no? Contactos incluso, o todo lo que ustedes quieran contribuir. Ahorita Andrea también les va a compartir ese link para ingresar el material ahí. Y bueno, pues muchas gracias a todos. A todas, a todes, a los ponentes, a todos los escuchas, por estar aquí, por hacer pues partícipe de este primer encuentro de música y tecnología en Latinoamérica. Y bueno, vamos a dar paso a un pequeño video, justamente que habla de estos mnemocine, de estas memorias colectivas. Andrea, por favor. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días estará abierto nuestro Mnemocine, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Mnemocine se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.